no es tan inmediato. Sin embargo, cualquier consulta, circunstancia que se presente, planteamientos que quieran hacer, lo vamos a hacer por intermedio de los abogados, de los delegados que van a abogar por ustedes y en este foro. Cada vez que necesitemos discutirlo, levantan la mano, se presentan, plantean una idea y los debatimos. Bueno, dicho esto, me presento. Yo soy el abogado Pablo Lescano. Soy abogado recibido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. También soy especialista en didáctica superior universitaria. Tengo especializaciones en políticas públicas, manejo de crisis y otras especializaciones. Actualmente estoy haciendo un masterado en Historia del Paraguay en la Facultad de Filosofía y me recibí como abogado en el 2008. Ejercí la profesión en forma independiente por varios años y desde el 2011 más o menos que me encargué en la carrera pública como asesor jurídico y abogado del Ministerio de Salud. Hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, como docente me he desempeñado en varios institutos, incluyendo en la facultad y en el curso de posgrado de la Católica, ¿verdad? Entonces, haciendo esa pequeña reseña sobre mí, pasamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer en las clases. Nosotros vamos a hacer, en este foro vamos a hacer una presentación todos los viernes. Nuestro horario es bastante peculiar porque es viernes de 6 a 9 y queremos estar haciendo cualquier otra cosa menos estar discutiendo de historia diplomática, ¿verdad? Entonces, seguramente todos tenemos nuestras actividades, pero vamos a tratar de hacerlo un poco ameno. Mi intención es que ustedes participen y para que eso ocurra tenemos que hacer tareas en conjunto. Aquí vamos a aprender ambos. O sea, yo no vengo a enseñarles nada, yo vengo solamente a discutir los puntos del programa con ustedes y servirle de guía para eso. Entonces, vamos a hacer esas presentaciones aquí y con esas presentaciones vamos a llevarlo a un foro de debate y a un foro de discusión y con eso vamos a ir a tratar de desarrollar todo, ¿verdad? Luego vamos a tener, en el classroom van a recibir lo que sería el trabajo práctico y me gustaría llevarlo a una exposición por grupos y con eso hacer que por lo menos 2 o 3 representantes de cada grupo traigan en este foro su tema y a partir de allí lo discutamos y eso va a generar un mayor debate, una mayor discusión al respecto. Ahora, dicho esto, ¿tienen alguna consulta con relación a eso? Las parciales vamos a hacerlo por el class. Vamos a solo tomar exámenes de selección múltiple. Básicamente no tomo desarrollo como tema de examen. Y vamos a ir tomando en consideración a lo que vayamos desarrollando. O sea, a medida que desarrollemos, vamos a tener la posibilidad de tener más temas para el parcial. No es mucho, es mucha cuestión de lectura. Los materiales son los materiales básicos que están en el programa. Tenemos los libros del profesor Hipólito Sánchez Kell, que sería Estructura y Función del Paraguay Colonial, Política Exterior del Paraguay, de Antonio Salud Flecha. Todo va a estar en el claro, no se preocupen. Hago a modo referencial ahora la exposición. Historia diplomática del Paraguay, Antonio Salud Flecha. 100 años de Efraín Cardoso. Historia diplomática del Paraguay de Cecilio Báez. Todos estos materiales hoy se encuentran en internet. Pueden adquirirlo, no tienen un costo elevado. Y también pueden buscar en internet y van a tener muchísimo material sobre lo que vamos a discutir. Entonces, a no preocuparse por ello. Aquí es cuestión de leer y de enfocarse en la lectura, de buscar los materiales correctos. Claro, de hecho, vamos a exponerlo seguramente en el plan que puedan acceder más detenidamente a esta información. Y le quiero hacer una pregunta ahora. ¿Qué ustedes
piensan encontrar aquí. Pueden exponerlo, pueden escribir en el Messenger, en la mensajería de la llamada, pueden escribir allí y vamos a ir debatiendo. ¿Qué fue lo primero que le vino a la cabeza cuando escucharon que iban a tener la materia de historia diplomática? ¿Qué pensaron o qué creen que ustedes van a encontrar en esta materia? ¿Mm? ¿Se habrán hecho la pregunta o no? Vamos, sin miedo, expongan. Adelante, Ladislao. Buenas noches, mi nombre es Ladislao Vera. Bueno, al escuchar un poquitito el nombre de la historia diplomática se me ocurren varias cosas, pero lo principal es entender un poquitito cómo llegamos hasta este punto a nivel diplomático. Hay buenos diplomáticos, hay malos diplomáticos, pero necesito profundizar y entender para saber por qué hay situaciones que a mí, desde lo empírico, digamos, me parecen que están mal. Y eso es lo que espero más o menos de la materia, conocer a profundidad. ¿Cuál es el producto de la diplomacia? Y los tratados internacionales, los acuerdos, las concesiones, mismo lo que a mí me viene siempre en mente, o sea, lo que tenemos hoy en boca de todo es el Tratado de Itaipú, que tiene que ser un efecto de la diplomacia paraguaya, ¿verdad? Y antecedentes tengo desde 1870, después la guerra de la Triple Alianza, el Chaco. O sea, hay mucha historia por entender, muchas cosas por entender. Sí, muy buena la acotación. De hecho, eh, estamos por ese camino. La idea es aquí exponer en forma cronológica los eventos que se sucedieron. Si tomamos la definición de historia que tenemos en la RAE, dice narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. ¿Mm? Eh, ¿A qué nos referimos con digno de memoria? ¿Mm? Esto puede ser público o privado, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con digno de memoria? ¿Qué es digno de ser rememorado? Y dependiendo de a qué factor de la sociedad nos refiramos, algunas serán más relevantes o no, ¿verdad? Mario, adelante. Mario Adrián. Mario, ¿estás allí? Bueno, no sé si a Mario se le fue nomás la mano por el pedido de... Profe, perdón, sí, se me Adelante, tildó nomás, adelante, perdón. adelante. Bueno, seguimos con ciencia que estudia los hechos pasados para comprender el presente. Y aquí creo que le pegamos un poquito más y es más o menos lo que el aislado nos dijo. Si tomamos hechos pasados, podemos comprender decisiones, entender posiciones y poder tomar una idea propia, un concepto propio y una postura propia con relación a lo que está pasando. En esa lógica, esto viene como base a lo que van a estudiar más adelante, que es internacional público y también derecho administrativo. Entonces tratamos de sentar esa base para que ustedes puedan tener una base que le permita desde la perspectiva del Paraguay entender esas materias, ¿verdad? Porque desde la perspectiva del Paraguay uno tiene que entender de dónde venimos para poder comprender qué hacemos. Entonces, entender desde dónde viene nuestra concepción como nación, como Estado, como país independiente, podemos también tener posiciones lejos de los que se autodenominan
posición de, ¿cómo es? Lo que dan los periodistas que se autodenominan marcadores de pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que alejarnos de eso como científicos. Ustedes son científicos hoy del derecho y tienen que llevar a la falsación toda la posición que se le plantee. No todo lo que se pone al tapete es verdad, todo tiene que ser sometido a la duda, al análisis. Y ese análisis se da a base metodológica. Y esa metodología es la del contraste, la de la valoración de la expresión. No es lo mismo encontrar un libro que exponga una verdad. Ustedes si leen un libro de Argentina, de un autor argentino, sobre la fundación de Asunción, por ejemplo, en muchos van a encontrar que el fundador de Asunción es Ayola. En cambio, uno debe de asumir eso como una verdad absoluta, debe de analizarlo y contrastarlo con otras expresiones y a partir de allí concebir una idea. Bueno, con relación a historia creo que tenemos bastante por exponer. Y por otro lado tenemos la expresión diplomática, ¿verdad? Historia diplomática. ¿Y qué es la diplomacia? Y la diplomacia es una rama de la ciencia política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales, ¿verdad? Según André Maurois, dice que ser diplomático es el arte de exponer la hostilidad con cortesía, la indiferencia con interés y la amistad con prudencia. Entonces es un arte, es la Profesor, ¿puede capacidad. repetir otra vez? Sí, es el arte de exponer la hostilidad con cortesía, la indiferencia con interés y la amistad con prudencia. Entonces, hablamos de un arte, una capacidad de poder tener la suficiente prudencia en la expresión, entender el tono de la conversación y sobre todas las cosas comprender qué es ganar y qué es perder. Hoy estamos en tiempos difíciles con relación a la información. La información hace que la maxificación de la información hace que se pierda la información relevante de la que no es. Hoy dentro de un anuncio importante para la sociedad paraguaya se te puede plantear que te caiga Marc Anthony ese mismo día y eso va a ser más relevante que lo interesante para el Estado, ¿verdad? Entonces, la información maxificada hace que se pierda esa verdadera información, entonces tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder discernir qué es información y qué es no, ¿verdad? Qué es verdad y qué es mentira, qué es relevante y qué no lo es. Y aquí tenemos la atomización de los eventos, ¿verdad? Seguramente que yo me exponga o exponga un nivel de vacunación para el sarampión no va a ser relevante para la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Tampoco va a ser relevante para los empresarios que se hable del nivel del río, pero para los que traen su mercadería por el agua sí es relevante. Entonces hay una atomización también de la información, para algunos es relevante y para otros no. Y sin embargo, nosotros cuando somos Estado tenemos que tener la suficiente capacidad de entender que cuando informamos debemos informar para todo. Bueno, entonces en esa perspectiva vamos a ir desarrollando en nuestras clases, tratar de entender estos dos puntos, traer lo histórico relevante del Estado paraguayo para poder desarrollarlo aquí. Hace rato el compañero Ladislao habló de Itaipú, ¿verdad? Y el conflicto con Brasil no es un conflicto que se desarrolla solamente después de la guerra del 70. Es
muy, muy, muy anterior. Y de hecho comenzamos el programa con ese punto. Se llama Los litigios hispano-lusitanos. Hoy vamos a tomar solamente un punto del programa. Vamos a hablar sobre los litigios hispano-lusitanos así a corto modo, así no le voy a cansar tanto hablando. Y luego vamos a tratar de proyectar. Tengo preparado un material audiovisual que es bastante completo con relación al Tratado de Tordesillas. De hecho, tengo el Tratado de Tordesillas aquí, el original, y vamos a colgarlo eso en el class para poder analizar. Y así vamos a ir viendo evento por evento. ¿Por qué es relevante este documento? Y porque marca el problema. ¿Cuál es el problema que nosotros tuvimos? Y lo que genera Itaipú es la falta de demarcación precisa de fronteras. Nuestro mayor conflicto nace de una falta, o sea, no se demarcó precisamente la frontera y eso lo llevamos históricamente en una discusión sin término con Brasil que culmina en el Tratado de Itaipú con relación a lo que sería el arroyo Estrella y cuál era el margen que diferenciaba al territorio paraguayo y el brasilero, ¿verdad? Y las 7 quedas que se disputaban en ese entonces, ¿verdad? Bueno, el conflicto nace en Europa, en la península ibérica, donde teníamos a los pueblos españoles, lo de habla castellana, y a Portugal como pequeños estados independientes que estaban en la península ibérica. Los más relevantes allí serían Castilla, Aragón y por supuesto Portugal. Y se disputan el reinado de varios de estos pequeños estados, que termina con un tratado anterior al de Tordesillas llamado el Tratado de Alcazobás o el Tratado de Familia. Ellos se fueron, tanto Castilla como Portugal, tuvieron una guerra que duró bastante tiempo y disputándose el trono de Castilla. Y Castilla tuvo el apoyo de Aragón y con eso se llega a este pacto. Y esta fue la primera vez en donde se establece una división sobre el mar. Y ese tratado de Alcazobas es el antecedente anterior e inmediato, porque son prácticamente los mismos actores que luego del descubrimiento de América llevan adelante esta misma solución diplomática que sería el Tratado de Tordesillas. Entonces, ¿por qué llegan a la necesidad de ir al mar a buscar territorio? Y el evento, ustedes ya lo saben, lo estudiaron desde que están en el colegio, que es la búsqueda de las especies. En Europa el suelo y la tierra no le permitía el cultivo o no conocían el café, el té, el, las aromáticas, pimientos, orégano, pequeñas cosas que hacían que la mesa del rico de Edad Media no tenía, era insulso. Entonces, a los romanos fueron los que empezaron a traer del Asia estos productos y quedó como una necesidad tratar de darle a la mesa esos productos y poder tenerlo en el comercio. Y se volvió tan apetecible que era algo altamente caro, ¿verdad? Para darle una idea, por ejemplo, el orégano se vendía se contaba por grano, y estos granos se pesaban y valían su peso en plata. O sea, ese era el valor que tenía, altamente apetecible este producto. Entonces se buscaban los caminos, como los musulmanes dominaban la zona, entonces no había un camino por tierra para llegar, entonces se tendría que arbitrar otro camino. Y por mar nos hacía la idea de poder llegar
porque tenía el concepto de la tierra plana y también se tenía el concepto de que más allá de África no había tampoco camino. Básicamente el mundo era hasta el Cabo Borjador. Si pueden entrar en un mapa y ven el Cabo Borjador van a ver en qué punto estaba. Tenía una denominación, este punto se le llamaba algo así como Caput Finis Africa, así se llamaba el Cabo Borjador. Esa era la denominación que tenía. O sea, era el lugar donde el mundo terminaba, básicamente. Entonces, de ahí para abajo no se tenía conocimiento de cómo llegar y básicamente eso se daba porque las embarcaciones no podían superar esa zona del mar, ya que tenía fuerte viento y el oleaje era tan fuerte y había muchas tormentas en la región que hacían que los barcos no pudieran pasar. Entonces, se debía de desarrollar la náutica a los efectos de poder conseguir llegar hasta ese punto. Y fue Pedro el Navegante quien desarrolla en Sagres la escuela náutica y a partir de allí se desarrolla una evolución en cuanto a esta materia y de hecho es Portugal y van a ver que mucho de lo que viene en América en nombre de España son portugueses, aparte de lo que vienen por la corona española también, debido a este hecho, ¿verdad? Y son ellos los que consiguen después forzar el Cabo Buena Esperanza o Cabo Tormentoso, que se denominó en aquel tiempo, que fue Bartolomé Díaz, y luego Vasco da Gama consigue llegar a Asia por esa vuelta, ¿verdad? Y este camino que iba desarrollando poco a poco, siglo a siglo, la corona portuguesa, es lo que motivó a la necesidad de defender ese camino, o sea, de defender ese logro, de defender ese avance. Y cuando Colón logra descubrir América sin que él lo sepa, porque él entiende que llegó al Asia, entonces el rey de Portugal se encuentra en la condición de entender de que podría ser que estén usando lo que ellos están desarrollando y ellos no se estaban dando cuenta, ¿verdad? Entonces, para la idea de defender ese camino es que desarrollan esta solución denominado Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Bueno, Doctor, sí. ese tratado es el que el Papa le dividió a los portugueses y a los españoles sus partes para que ellos justamente no se peleen por territorios, ¿verdad? Por eso los portugueses... No, esos fueron... Separamos, Juan. A ver, el Tratado de Tordesillas es un tratado que vamos a ver ahora en el material que le voy a poner, si es que puedo proyectarlo, a veces la tecnología nos puede dar una mala pasada. El Tratado de Tordesillas es un tratado entre los reyes de Castilla, Aragón y Portugal, ¿ok? Lo que vos te referís, y eso está también en el programa, es a la bula de Alejandro VI. La bula de Alejandro VI, Alejandro, el famoso Papa Borgia, que tenía más actitudes de príncipe que de papa, y el Papa Borgia lo que hace es, a pedido de Fernando de Aragón, emite la bula papal, y no es una, sino 4 bulas, en donde él expone la división del territorio que le pertenece a Castilla de lo que le pertenece a Portugal. No hablamos aún de España porque España, como concepción de España, se concibe mucho después, ¿verdad? Pero sí, es la región de España, ¿verdad? Entonces Castilla, por intermediación de Aragón, de Fernando de Aragón, es que consigue del Papa estas bulas intercartera, son 4, y allí es que Portugal consigue otra vez forzar y llegan al acuerdo de Tordesillas, ¿verdad? Sí, se refiere a lo mismo, Juan, pero son 2 documentos distintos. Por un lado el Tratado de Tordesillas, por otro lado las bulas del Papa. A ver, hay varias discusiones con relación a la bula y yo creo que la próxima clase vamos a discutir eso y vamos a evidenciar por qué las bulas del Papa no fueron tomadas como jurídicamente posibles.
A ver, supongamos que el Papa Francisco hoy emita una bula y diga que a partir de hoy todo el Donetsk pertenece a Ucrania y no a Rusia. ¿Creen que para la guerra y los rusos se retiran y van a Moscú y los ucranianos se quedan satisfechos con eso? De ninguna manera. De ninguna manera, no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Va a ser un documento que va a tener una relevancia seguramente para los católicos, ¿verdad? Va a ser una manifestación de parecer diplomática, claro, porque es un jefe de Estado el que lo expone. Sin embargo, no va a interferir ni cambiar el estado de cosas de la región. Bueno, básicamente más o menos lo que ocurrió con la bula de Alejandro VI, ¿verdad? En aquella época Roma trataba de defender también su territorio y tenía actitudes más políticas que religiosas, ¿verdad? Su forma de actuar se basaba como un príncipe, como un rey más. Si leen, no sé si alguno vio alguna vez la serie Borgias, básicamente cuenta más o menos la historia de Alejandro. Alejandro tuvo varias descendencias y los colocó a cada uno en distintas cortes, tratando de generar una influencia política real. O sea, hablamos de unos tiempos en donde se desarrollaba de otra manera la concepción de la influencia de la iglesia en los estados, ¿verdad? Plena Edad Media. Bueno, dicho esto, voy a tratar de exponer el material. Quiero que vean, escuchen, tomen anotaciones si quieren. Igual lo voy a poner en el class, donde lo van a tener acceso íntegro allí. Y luego debatimos, ¿les parece? Y vamos hasta ahí en la clase de hoy y el viernes continuamos, ¿verdad? Si me permiten un ratito. ¿Se ve allí? Os escribo, señora. 2 años después de que Cristóbal Colón regresara de su primer viaje a las Indias. Se ve pequeño, profesor. Ok. Sí se ve, profe. Vamos a tratar de solucionarlo de pequeño. Ahí en el cuadrito, abajo, eso, ahí. Ahí está. Ahí vamos. Gracia de Dios. Tras estos meses de arduos trabajos, ha llegado el momento de mostrar a vuestro primo João II de Portugal que son dos inspiraciones en aquellas tierras. Yo, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Badajoz y siervo de vuestra católica majestad, creo humildemente que estamos en disposición de firmar unas paces entre Castilla y Portugal para que en la mar océano reine el entendimiento entre nuestras coronas y no la guerra. Ahí no fue ni Jerry. En los códices miniados es una de las figuras del fútbol, uno de los personajes relevantes en la historia a segundo plano. Rodríguez de Fonseca es, en 1400, consejero personal de en la península ibérica abarca poco más que Europa y el Mediterráneo. Pero gracias a los navegantes portugueses y españoles, las fronteras de la civilización occidental van a alcanzar los confines del planeta. Dos naciones, Portugal, gobernada por el hábil João II, y España, recién nacida tras la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, van a protagonizar un hecho insólito en una era gobernada a sangre y fuego.
un tratado internacional que evitará una gran guerra a causa del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esta es la historia del Tratado de Tordesillas, un ejercicio de diplomacia y espionaje sin precedentes. Es la historia de unos hombres y unas mujeres que protagonizaron el mayor reparto del mundo. Portugal y Castilla son a finales del siglo XV dos reinos independientes. Ya, mi amor. Sin embargo, sus coronas están íntimamente ligadas por lazos de parentesco e intereses políticos. Cuando en 1469 la joven Isabel, heredera del trono de Castilla, decide casarse con su primo Fernando, heredero de la corona de Aragón, pone fin a ese estado de entendimiento entre ambas coronas. Es obvio que Es obvio que la opción de Isabel de casarse con Fernando, por entonces tan solo rey de Sicilia, hizo que la balanza se inclinase hacia el lado aragonés. El problema, por lo tanto, que se plantea en la península ibérica en los años 70, y le respondo a su pregunta, es el problema de saber en qué sentido se orientará Castilla en sus relaciones hacia Portugal o hacia Aragón. El rey Alfonso V de Portugal aspiraba a casarse con Isabel y así unir los reinos luso y castellano. Era el plan que había coordinado con el rey de Castilla, Enrique IV, hermanastro de Isabel. Alfonso y Enrique intentan desheredar a Isabel. Para ello, el monarca portugués se casa con la hija del castellano, Juana la Beltraneja. Pero Isabel no se amilana. En 1471 comienza una guerra por la sucesión de la corona de Castilla que durará 8 años. Van a darse unos años de guerra hasta el año 79, 1479, en el que se va a llegar a un arreglo. Un arreglo bastante, podríamos llamar incluso femenino, donde va a estar Isabel la Católica y donde va a estar su tía, doña Beatriz, duquesa de Braganza, en la que en las vistas, las famosas vistas, van a llegar a una serie de convenios para tratar de evitar esa sangría que supuso la guerra entre Portugal y Castilla. Tenemos la batalla de Toro, todos los problemas en torno a Ciudad Rodrigo y demás, y era necesario llegar a un entente cordial o a una paz. En 1479, Fernando e Isabel han vencido militarmente a Alfonso V en las batallas de Toro y Albuera. Enrique IV ha muerto. Llega el momento de la paz. En este pequeño pueblo del Alentejo portugués se firma el Tratado de Alcáçovas, que va a regir las relaciones entre Portugal y España. Es el principal antecedente del Tratado de Tordesillas. Los problemas de sucesión estuvieron siempre ligados a la discusión sobre los pasos de la intervención oceánica, y en ese sentido, tanto Alcáçovas como Profe, no se escucha el video. dio Isabel presionar a Portugal. Isabel la Católica siempre utilizó el Atlántico como un arma para conseguir llegar a un equilibrio en sus relaciones con Portugal en la península ibérica. Si ella pide que el rey de Portugal la reconozca como legítima heredera de Castilla, a cambio tiene que dar algo. Y lo que va a dar es conceder a Portugal la navegabilidad o el predominio del Atlántico al sur de las Islas Canarias. Entonces ahí se va a notar dentro del tratado, dentro del documento, una raya o un límite al sur de las Canarias, que es el famoso paralelo, en torno al paralelo 26, que se tendrá en cuenta a partir de ahora como límite entre la corona de Castilla y la corona de Aragón y que tendrá tanto que ver con el de Subido. Podríamos decir que el Tratado de Alcáçovas constituye una novedad
en la historia de la definición del espacio marítimo en Europa, porque es la primera vez en que se delimita el mar con fronteras marítimas perfectamente definidas. Ya no se hace una partición en base a las rutas, sino a unos espacios definidos geográficamente. Esa frontera será una línea imaginaria situada en el punto más meridional de las Canarias, en el límite de las Canarias. El norte de esa línea pertenecerá a Castilla y el sur a Portugal, con excepción de Madeira y de las Azores, que, aunque situadas al norte, corresponderán a la zona portuguesa. Sin embargo, el reparto de las áreas de influencia en el Atlántico va a entrar en crisis abruptamente por obra de un solo hombre, un genovés ambicioso, perseverante y valiente que va a revolucionar los conocimientos geográficos de la época. Colón era una persona que creía muchísimo en sí mismo. Tenía todo en contra, pero él perseguía una idea y hasta que no lo conseguía no paró. Era un comerciante, no era un marino. Él venía de una familia de comerciantes genovesa y desde pequeño empezó a viajar, pero precisamente por negocio de su familia como comerciante, y le empezó a interesar el mundo de la marina. Cuando llegó a Portugal llegó como náufrago y tuvo la gran suerte de enlazar con una familia portuguesa noble, los Perestrello. Y el suegro de Colón era el gobernador de una de las islas de Cabo Verde y también estaba interesado precisamente por los descubrimientos portugueses que se estaban realizando ya en el Atlántico, y gracias a eso tuvo acceso a una serie de cartografía y de noticias de descubrimientos que en otro lugar no habría podido acceder a ellas y en otro entorno mucho menos. Cristóbal Colón está seguro de poder llegar a la India y Japón atravesando el Atlántico. En 1484 tratará de convencer en Lisboa a João II para que le financie una expedición, con escaso éxito. Los portugueses por aquel entonces tenían más conocimiento sobre la medida exacta del radio de la Tierra y de la anchura del planeta que el resto de los países europeos. No solo que los reyes católicos, sino que todos los otros monarcas europeos. En general se creía que la Tierra era más estrecha de lo que es en realidad. Y don João II sabía que no era así. Por lo tanto, don João II estaba bastante seguro en la época de que Colón difícilmente iba a llegar al extremo oriente asiático. Juan II no lo aceptó, lo presentó a una comisión de científicos que no aceptó la idea porque pensaban que no era cierta, y una vez que estaba en un reino en el que no admitían su propuesta, era viudo porque había muerto su mujer Felipa de Perestrel y tenía un hijo pequeño, decidió pasar al reino castellano y probar suerte nuevamente con la corona castellana. Colón empleará 7 años en convencer, con la ayuda de los monjes del monasterio de la Rábida, a los reyes católicos, especialmente a Isabel, de la gran oportunidad que supone la ruta hacia el oeste en dirección a la India. Se ha demostrado en este tiempo que vos, discretísima señora, teníais razón. Es necesario hacer presente a Castilla al otro lado del océano. Consultid la evidencia, comprendisteis que era conveniente apoyar a Colón y abrir una nueva ruta comercial a Catay y Zipán. La misma clarividencia con la que convenciste a vuestro esposo, el rey don Fernando, de que beneficiaría más a la corona el comercio de las especias que centrarse en el predominio naval en el Mediterráneo. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpa del puerto de Palos con 90 hombres a bordo de 3 carabelas. 2 meses y medio después, el 12 de octubre, la expedición llega a la isla de San Salvador, en las actuales Bahamas. Tras reconocer la zona y descubrir Cuba y Haití, el 4 de enero emprende el viaje de retorno a Castilla. Pero la expedición de regreso se enfrenta a una tormenta en el Atlántico. El barco de Colón, la Niña, se separa de la pinta de Martín Alonso Pinzón, que llegará al puerto gallego de Bayona. Colón desembarca finalmente en Lisboa. Esta decisión
marcará el futuro de las relaciones entre Portugal y España. La niña en la que regresaba Colón era una carabela algo más pequeña, era más endeble, y una tormenta, la que le separó cerca de Cabo Verde, le llevó cerca de las costas del sur de la península. Intentó resguardarse de la tormenta y por eso arribó a costas portuguesas, y una vez allí decidió tomar tierra para presentar sus respetos a Juan II de Portugal. Esa es la versión oficial, digo la de presentar sus respetos, porque probablemente fuera a decir, mira, lo que tú me has denegado, al fin yo lo he conseguido. Y ahí surge nuevamente la polémica entre Castilla y Portugal. Y además cuenta cómo se presentó en la corte de don João II, tal como lo relatan los cronistas. Los cronistas insisten en que la actitud de Colón cuando se presentó ante don João II fue una actitud casi desafiante, una actitud arrogante con la que venía a decirle, no me ha querido ayudar y mire lo que he descubierto. Él, que era un poquito, digamos, presumido, diría, ves, yo tenía razón, que mi plan que te propuse era cierto, aquí tengo mis indios, se ha traído unos indios y tal. Y don Juan II, que era un rey muy inteligente, trataba de saber a través de preguntas dónde estaba localizado el descubrimiento, a ver si realmente había sido hecho dentro de lo que le correspondía a él a raíz de los tratados La crónica escrita por Luis Píñec, secretario de don João II, da claramente a entender que los vanidosos cortesanos le sugirieron a don João II que matase a Colón para resolver el problema, porque al parecer Colón era muy orgulloso y debió de llegar a la corte de Lisboa diciendo que tenía razón. El rey portugués tuvo algunas dudas en los primeros momentos, pero después él mismo le ofreció su protección personal frente a sus consejeros, que después de hecho mandarían matarlo. El rey João II evita que Colón sea asesinado en una conjura que pretendía ocultar su descubrimiento. Cuando el navegante partía hacia Castilla, el monarca portugués toma rápidamente medidas diplomáticas. Arma una flota para vigilar la ruta hacia el Atlántico Occidental y envía a sus embajadores y espías a la corte castellana. Y esta es la primera pregunta que le hace Fernando el Católico a Colón cuando le ve en Barcelona por los finales del abril de 1493. Le saluda, le considera como don Cristóbal Colón, le pone delante de las autoridades catalanas del Molino de Rey como personaje importante, y luego ya en privado le dice, oye, ¿qué has descubierto? ¿Dónde está? Claro, cuando le preguntan a Colón dónde está lo descubierto, hay el problema. Él no estaba muy convencido. Es que necesito saber exactamente localizar el lugar donde has llegado para poder situarlo en la redacción de la bula correspondiente y evitar problemas que nos están planteando los embajadores que aquí tenemos en Barcelona, del Reino de Portugal, de Juan II. Una lectura estricta del Tratado de Alcáçovas, vista desde la perspectiva de la interpretación portuguesa, le da la razón al rey João II de Portugal cuando dice que esa es una zona portuguesa. Si miramos el mapa e imaginamos esa línea horizontal que pasa por el punto más meridional de las Canarias y lo proyectamos hacia occidente, nos encontramos en Florida, lo que quiere decir que todo lo que está al sur de Florida, según la interpretación portuguesa, pertenece a la zona lusitana. Quiso el cielo que 13 años antes de que Colón arribara a las Indias, vuestra presencia en el trono de Castilla se viera asegurada por los acuerdos que tomasteis con vuestra tía Beatriz, duquesa de Parma. Aquellas conversaciones familiares se refrendaron en el Tratado de Alcáçovas, pero lo que no pudimos imaginar es que quedaría tan reforzado el dominio portugués en el Atlántico. Ahora que gracias a vuestro auspicio ha descubierto Colón nuevas rutas, es el momento de reorientar la situación que viene durando ya demasiados años. El Tratado de Alcáçovas le daba prácticamente la hegemonía total del océano a los portugueses. Cristóbal Colón rompe esa hegemonía y, teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos, portugueses y castellanos acaban por acordar que la mejor solución es repartir los mundos ultramarinos. Naturalmente,
La estrategia castellana es decir que se encuentran ante una realidad nueva, dentro de un nuevo marco, y que por lo tanto es necesario negociar de nuevo y no aplicar de manera taxativa lo estipulado en el caso BAS. En aquellos momentos, esa interpretación castellana se encuadra en lo que se podía llamar la línea tradicional de actuación del papado. Y el papado es el que va a complicar las cosas. Fernando, el rey español, busca apoyos internacionales frente a la pretensión portuguesa de reclamar sus derechos sobre las tierras descubiertas por Colón. Y solo existe una autoridad de referencia internacional en el siglo XV, el Papa. Ante esa situación y tener ya los embajadores portugueses en Barcelona, inmediatamente envió embajadores a Roma para hablar con el Papa y conseguir una serie de bulas que les diera dispensas y poderes sobre las nuevas tierras, lo mismo que en su momento hizo Portugal con las tierras africanas. ¿Quién era el Papa? Alejandro VI. Es de su región, es aragonés. Y él sabemos que tenía 2 hijos bastardos. A esos hijos bastardos, en este momento, en abril del año 93, le va a dar unos beneficios el rey Fernando el Católico. Y el 18 de abril inaugura, hay un escrito del secretario de Estado, ya prácticamente Profe, no se escucha de nuevo el video. Profe, está apagado tu micrófono. Esto no interviene para servir de árbitro entre ambas partes. Alejandro VI escribe las llamadas bulas alejandrinas, una de ellas totalmente falsificada, la segunda, según lo demostró Charles Martial. Esta bula tenía incluso una fecha anterior a la real. Escribe estas bulas alejandrinas para favorecer a la parte que le pidió que hiciese de árbitro. Una vez más, nuestra discreción pudo a las intrigas. Todavía, hoy recuerdo cuando el rey George II mandó emisarios a nuestra corte para hacer ver que las nuevas tierras estaban bajo jurisdicción portuguesa. Pero el rey don Fernando, alentado por el Espíritu Santo, hizo valer su influencia en el Vaticano y consiguió de nuestro Señor, el Papa Alejandro VI, una bula. Se certificaba que pertenecía a Castilla lo descubierto, aunque no supiéramos exactamente dónde estaban aquellas tierras. Me sorprendió entonces la perspicacia de Colón. Propuso trazar una raya del Polo Norte al sur, pasando por las Islas Azores y Cabo Verde, y que al poniente todo fuera del reino de Castilla. Cristóbal Colón inspira a los reyes católicos y al propio Papa Borgia un nuevo reparto del mundo, basado en una línea de norte a sur, no de este a oeste como la trazada en el Tratado de Alcásobas. Alejandro VI le hará caso y cambia su primera bula. Colón lo que hace es proponer a los reyes, para evitar no solo que los reyes se queden sin esas tierras, sino que él mismo se quede sin los derechos que ha conseguido, cambiar el sentido de reparto de la tierra. Propone que el Tratado de Alcásobas, que era un meridiano que pasaba por las Islas Canarias, se transforme en una raya de polo a polo. Él propone que pase por Cabo Verde, por Canarias. Sin embargo, esta información, que es con la que el rey propone este nuevo tratado y estas nuevas bulas al Papa, el Papa decide desplazarla a 100 leguas. La bula de Alejandro VI, que habla de la línea divisoria, es una bula equivocada, porque dice que esa línea se debe trazar de polo a polo. Por lo tanto, se trata de un semimeridiano y no de un meridiano completo. Y esa línea se situará a 100 leguas al oeste de las Azores y de Cabo Verde. Pero las Azores están aquí y Cabo Verde está aquí. Por lo tanto, estas 100 leguas no son reales. Es imposible trazarlas. La intervención concreta, tal como están escritas las bulas papales, crea un problema gravísimo. Yo pienso que tanto los reyes de Castilla, Fernando e Isabel, como el rey de Portugal, se dieron cuenta de que esas bulas crearían un problema gravísimo de cumplirse.
Y quizá la conciencia de la gravedad del problema es la que los lleva a abandonar por consenso las negociaciones basadas en las bulas papales y a entrar en negociaciones directas. Ante la dificultad de saber exactamente qué son y dónde están las tierras descubiertas por Colón, los reyes de España ordenan al almirante que parta de nuevo en septiembre de 1493. Colón tiene el mandato de poblar las tierras descubiertas y, sobre todo, de elaborar un mapa que sirva a Isabel y Fernando para negociar con João II. Colón parte de nuevo. Y este segundo viaje no van a ser 3 naves como el primer viaje un poco casual, a ver qué pasa. Son 17, es una gran armada. Y también viaja un montón de artesanos, carpinteros. Es una armada de asentamiento. Y el objetivo principal de Colón en este segundo viaje es saber a dónde ha llegado, dibujarlo y mostrarlo a los reyes. Vuestras majestades, con generosidad ilimitada, confiasteis en este humilde siervo vuestro para organizar una segunda expedición a las nuevas tierras. Y yo, Juan Rodríguez de Fonseca, acepté agradecido ese alto cargo que no merezco. Preparar un nuevo viaje para determinar exactamente dónde se encontraban las Indias. Para un hecho importante de carácter estatal es necesario poner al frente una persona importante. Y buscan a alguien que reúna esas condiciones. Y encuentran a su lado, probablemente recomendado por su superior, a un personaje que es Juan Rodríguez Fonseca. Era un hombre ya renacentista, se movía en un ambiente de cartografía interesante. Le van a encargar llevar a cabo toda la organización económica y de estrategia de una expedición de 17 navíos, que es muy importante. A partir de este momento va a ser la persona fundamental en todo el hecho americano. Tendrá que con Colón organizar las naves, organizar el dinero, organizar la geografía, la cartografía y toda la política de espionajes que pueda haber en un lugar y otro. Fonseca era un hombre también de gran carácter. Era una mente privilegiada, muy organizada, no se dejaba manejar fácilmente. Y precisamente yo creo que por eso los reyes pasaban en él, porque Colón también tenía un carácter muy fuerte. Y si ponen a alguien débil, que en 2 días puede llevar su terreno y la corona allí no tiene nada que hacer. A pesar de las tensiones entre Fonseca y Colón, la multitudinaria expedición llega a las Antillas con éxito. Colón se dedica inmediatamente a cartografiar las islas descubiertas. Y todos los esfuerzos de este ministro de Dios fueron puestos en aquel encargo. Aunque he de confesar a señora que no fue fácil tratar con Colón, pues su tendencia al gasto chocaba con mi natural inclinación por la mesura. Aún así, el 25 de septiembre de 1493, bendecidos por nuestro Señor, zarparon 17 barcos con 1.500 hombres y mujeres, y con ellos Colón, dispuesto a pintar una carta náutica que localizase con toda precisión las Indias recién descubiertas. Este va a ser el documento que, una vez realizado por Colón nada más llegar, lo va a remitir en febrero de 1494 por Antonio de Torres, jefe de la expedición, que se vuelve con 12 navíos, a los Reyes Católicos para que sepan exactamente dónde está la localización. Lo van a recibir los Reyes Católicos en Medina del Campo, el 4 de abril de 1494 lo reciben en Medina del Campo y lo tienen. Documento que nosotros encontramos, que lo encontramos como cartografía literaria, lo hemos traducido en cartografía de imágenes. Nosotros con esos datos cogimos, los estudiamos perfectamente y como estaba muy bien hecha, estaba muy bien detallada, fuimos siguiendo poco a poco medios informáticos, plasmando en un material de tela los datos y buscando los colores y consiguiendo todas las demás datos técnicos en una labor arqueológica, y así conseguimos reproducir la pieza que antes solo era literaria y ahora ya vuelve a ser otra vez literaria y pictórica. La característica más importante de esta carta desde el punto de vista cartográfico es que la hace según un sistema tradicional que se llama de carta plana, para evitar la figura cóncava que da la Tierra y ponérselo así
más fácil a los reyes que no entendían con facilidad los problemas de longitud y latitud. Lo que hace en este caso es situar la geografía europea con corrección, basándose en un mapa medieval, localizando las Islas Cabo Verde, y las terceras, curiosamente las terceras, que son las Azores actuales, están muy metidas hacia el este, con lo cual la raya que le vaya a trazar después va a poder pasar. Bien, ustedes, desde el punto de vista de la latitud, de la longitud, pueden trazarse una raya de Tordesillas que pase por los dos, cosa que actualmente sería imposible. Bien, pues él lo que hace es dibuja la parte de la China donde cree que ha llegado, localiza su descubrimiento en la Española y la isla de Cuba que no la ha descubierto. Pero Cuba continental, pegada al continente chino, al continente asiático. Y ahí aparece y pone una bandera en el lugar donde, hasta donde ha llegado, la dibuja como tal tierra firme. Entonces decide bajar en latitud un poquito la isla de La Gomera, las Islas Canarias, y subir la villa de la Isabela, que está al norte de la isla de la Española, y ponerla a la misma latitud, 26 grados, por la que él dijo que viajando por esa latitud llegaría a Asia. De esa manera consigue estar por encima de la línea del Tratado de Alcáçovas y que pase lo que pase, esas tierras siempre correspondan a Castilla. Es un pequeño truco para localizar la cartografía colombina y en lo que él influyó después. Con la nueva carta de Colón, los reyes españoles quedan tranquilos. Según los datos, convenientemente manipulados por el descubridor, las nuevas tierras son de la corona española, aunque la geografía real dijera lo contrario. Entonces, por parte de Portugal, tenían fundadísimas esperanzas de que lo descubierto por los barcos estuviera en territorio portugués. Y es cierto que estaba en territorio portugués. Todos sabemos ahora, desde que publicamos un trabajo en Italia, que los descubrimientos están debajo del paralelo 36. Están en el 19. Luego eso entraba dentro de la línea del Tratado de Alcáçovas en el área de influencia portuguesa. Sin embargo, la prioridad de João II no es reivindicar lo descubierto, sino conservar la ruta hacia la India. Portugal necesita que el nuevo tratado refleje su derecho a navegar por el Atlántico Sur en la ruta hacia el Cabo de Buena Esperanza. Es una cuestión muy importante, una cuestión fundamental para entender las negociaciones que condujeron al resultado final del Tratado de Tordesillas. El viaje de Bartolomeo Díaz, que le hace descubrir el Cabo de Buena Esperanza y el camino hacia el Índico, es un viaje realizado a lo largo de la costa occidental africana y orientado al descubrimiento de ese paso. Pero durante aquella navegación penosa hacia el sur, los navegantes portugueses se dieron cuenta de que se enfrentaban permanentemente a vientos contrarios, los vientos alisios, que soplan junto a la costa africana hacia el norte. Se trataba de un viaje difícil y poco práctico, porque para acceder a la ruta del Cabo, para acceder al Océano Índico y a las Especias, para ir a Oriente, era necesario navegar primero hacia Occidente a través del Atlántico y hacia el sudoeste del Atlántico, para conseguir navegar por una ruta con vientos permanentemente favorables, mucho más rápida y menos arriesgada que la ruta que habían realizado los barcos mercantes con el viento en contra. Los diplomáticos y los espías de ambos reinos trabajan a destajo para evitar un conflicto bélico que no interesa a ninguna de las dos coronas. Un conflicto motivado además por un océano y unas tierras apenas exploradas y que nadie sabe ubicar con precisión. Hoy ruego a Dios nuestro Señor que nos siga bendiciendo con su gracia. La misma gracia con la que respondió a nuestras plegarias cuando el mapa de Colón demostró que las nuevas tierras estaban en el área de influencia de la corona de Castilla. Sabemos ahora que podemos acceder a las peticiones portuguesas y desplazar 270 leguas al occidente la línea bendecida por nuestro Santo Padre el Papa. Y así vos conseguiréis la paz y mantendréis las nuevas tierras bajo vuestra santa y magnánima corona.
Es evidente que los reyes católicos se encontraban en una situación de desventaja con respecto a Portugal en estas negociaciones, porque los reyes católicos habían entrado de repente en aquel proceso, mientras que los portugueses llevaban por entonces más de 70 años inmersos en él. Y esta es la gran diferencia. Los portugueses habían navegado hacia el sur desde los años 20, habían pasado el Cabo en 1434 y por lo tanto 60 años después pueden negociar en Tordesillas. El proceso de negociación se desarrolla con el envío simultáneo de embajadas. Este periodo de negociaciones dura unos 15 meses. Es un periodo que no está bien documentado, aunque nos gustaría que lo estuviese, porque aunque sabemos que los embajadores van de un lado a otro, no se sabe exactamente qué es lo que se discute y por qué. Las crónicas y los documentos existentes no son muy elocuentes. No dicen demasiadas cosas. Y, por ejemplo, con la parte portuguesa ocurre algo muy curioso. Porque hay claramente un silencio sobre este asunto que no se acaba de entender. A no ser que asumamos que Tordesillas no fue exactamente un acuerdo, sino una gran victoria de don João II a los ojos de quienes le servían. Yo diría que son unas negociaciones muy modernas. Se designan embajadores, se crean normas diplomáticas, hay contrainformación, mucha contrainformación. En ambos lados hay negociaciones oficiales y presiones paralelas. Hay un fuerte componente de negociaciones técnicas paralelas a las negociaciones políticas, sobre todo en lo relativo a la definición de las líneas de las fronteras atlánticas. Es interesante tener en cuenta que uno de los negociadores finales de Tordesillas, que probablemente ya había participado en negociaciones anteriores, aunque no apareciese en primer plano, es un técnico de navegación, un hombre con gran experiencia, un portugués llamado Eduardo P. Pereira, que tenía gran experiencia como navegante en la zona de Guinea. Muy probablemente su opinión fue determinante en la definición de los términos exactos en que se trazaría la línea fronteriza de las 370 leguas, porque, en efecto, los términos con que se definió tenían un extraordinario rigor técnico dentro de las limitaciones de la época. Mientras se discute la división del Océano Atlántico en dos zonas de influencia, se discute también otro problema que es capital para los monarcas de ambos lados. El hijo mayor y heredero de don João II, don Alfonso, muere en un accidente de caballo, y la decisión sobre quién será el sucesor de la corona de Portugal, que se encuentra en pleno proceso de discusión del Tratado de Tordesillas, recae en don Manuel, su cuñado, pero también su enemigo político. Es entonces cuando intervienen claramente los monarcas de Castilla, Isabel la Católica de Castilla y Fernando de Aragón, para que don João reconozca los derechos sucesorios de su primo don Manuel. Y don João acabará, de hecho, reconociendo los derechos sucesorios de don Manuel, que tenía jurídicamente el derecho a sucederle. El consenso fue casi inmediato. Y yo diría que en ese consenso, aunque sea difícil de probar, es bastante probable que tuviese mucho que ver la figura de Fernando en Castilla. Pero sobre todo en la corona de Aragón. Fernando, el rey de Aragón, tenía muchos problemas. Unos problemas mucho más importantes que la negociación de unas islas perdidas y no muy conocidas. De modo que muy probablemente Fernando estuviese interesado, y en esto debió de influir en Isabel, en llegar rápidamente a un acuerdo por el que iba a conseguir la paz con la frontera occidental, en un momento en que tenía gravísimos problemas en el Mediterráneo. Finalmente, el 7 de junio de 1494, dos delegaciones de ambas coronas se reúnen en la localidad castellana de Tordesillas para firmar un acuerdo que desde el punto de vista occidental
supone el reparto del mundo conocido hasta la fecha. Alonso González de Tordesillas es mi nombre. Y yo su esposa, Leonor de Ulloa. Y esta es nuestra casa. Las dos comisiones, la portuguesa y la española, o castellana, se van a reunir en la ciudad de Tordesillas, aquí justo en el patio donde estamos ahora grabando, y van a llegar a los acuerdos correspondientes que se conoce como el Tratado de Tordesillas, que es un... Yo no me atrevo a decir dividir el mundo, como sigue por ahí, yo creo que nos dividen el mundo. Luego vienen los chinos y se ríen de nosotros, claro. Pero digamos que reparten las áreas de influencia atlántica entre ambas coronas. No fue fácil llegar al acuerdo de Tordesillas. La amenaza militar siempre estuvo presente, aunque nunca llegó a concretarse, y los problemas acabaron resolviéndose en términos pacíficos. La parte correspondiente de la raya de Tordesillas hacia el este correspondería a Portugal. Toda esa área de influencia sería para Portugal. Y la parte correspondiente de la raya de Tordesillas hacia el oeste correspondería a Castilla, con un pasillo para que pueda pasar de la región española, la península de Castilla, hacia el oeste por las Canarias. Por eso. Esta es la decisión fundamental y la que apacigua la posible enemistad entre Juan II y los reyes católicos. El tratado significa para Castilla que, de hecho, el Nuevo Mundo es castellano, pero Castilla se queda sin una parte. La parte de América del Sur que abarcaba el mar y las tierras situadas al este de la línea y que correspondía al actual Brasil, huyó de la influencia castellana. Toda América del Sur debería hablar castellano si se hubiese aplicado la línea de Alejandro VI. Portugal garantiza, por otro lado, el camino hacia Oriente, pero pierde aquello que más deseaba don João II, el dominio al sur del paralelo 26, que le daría el poder absoluto sobre el Atlántico Sur. Ambos pierden y ambos ganan. Hoy en día, el grupo de teatro formado por los vecinos de Tordesillas representa por los turistas que navegaron la firma de un histórico tratado. A raíz del acuerdo firmado en Tordesillas y ratificado en Setúbal, surge una nueva cartografía auspiciada en Castilla por Juan Rodríguez de Fonseca. Los nuevos mapas incluyen la línea o raya de Tordesillas dividiendo al mundo en dos. Esta línea estará presente en muchas cartas hasta el siglo XVIII, pero el primer mapa que la presenta es este, la carta que en 1500 realiza Juan de la Cosa, un piloto que ya navegó con Colón en su primer viaje a las Antillas. La carta de Juan de la Cosa es una carta universal, que es como la llamaban entonces, en el que están representados todo el mundo conocido en aquel momento y sobre todo está representado las tierras descubiertas por los españoles en América, que entonces no se llamaba América, ni que se llamaba las Indias. Y esta carta es importante porque pone sobre el papel el estado de la cuestión de los descubrimientos y con vistas a los temas políticos y de competencias entre los portugueses y los españoles, que estaban entonces en competencia. La carta de Juan de la Cosa, pintada sobre piel de ternero no nacido, guarda todavía hoy muchos secretos. Esta serie de cartas se manejaban, estaban enrolladas, se enrollaban y se tenían en los despachos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que lamentar que se enrollaran y que justo se enrollaba siempre de derecha a izquierda, porque la parte de América era la que quedaba más fuera, esta parte es la que está más deteriorada. Todos estos agujeros, pues, era de enrollarlas y de tenerlas enrolladas. ¿Qué significa este Cristóbal Colón aquí? Pues no se sabe. Verdaderamente hay muchas teorías. La teoría más simple es que como no sabían si aquí había un paso, que era lo que estaba buscando Colón, un paso hacia las Indias, como no se sabía, pues entonces se puso aquí advocación a San Cristóbal para cubrir esa parte que no se sabía. Y aquí está trazada la línea que era tan importante de Tordesillas. Me cabe duda que esta carta está basada en las resoluciones del Tratado de Tordesillas. Y era muy importante para los reyes católicos
saber qué territorio caía en su mitad, según ese tratado, qué territorio pertenecía a los portugueses. La carta de Juan de la Cosa estaba destinada a los reyes católicos españoles, que no querían volver a padecer falta de información sobre lo descubierto por Colón ni poner en peligro la paz con Portugal. Tras la firma del tratado, los reyes de ambas coronas, João II e Isabel y Fernando, se afanan por conocer cuanto antes hasta dónde llegan las flotas contrincantes. En este ir y venir de naves y descubridores aparece Brasil. El tratado deja claro que el territorio amazónico entra en el área de dominio portugués, pero algunas teorías han apuntado que el empeño de João II por llevar la línea de Tordesillas hasta las 370 leguas de las Azores solo se explica porque Portugal ya conocía Brasil cuando Colón llega a las Antillas. Yo pienso que esa interpretación no es acertada. En primer lugar, porque es demasiado forzado pensar que don João II tenía una capacidad estratégica que en realidad no podía tener. En teoría no se conocía Brasil. A no ser que se admita que ese conocimiento era algo secreto. El recurso a los conocimientos secretos es muy peligroso en la historia porque lo explica todo. La referencia a lo secreto nos dispensa de presentar pruebas. Es secreto, por lo tanto no se tiene que probar. O aún mejor, el secreto transforma en prueba la ausencia de pruebas. Yo creo que Portugal por lo menos tenía que sospechar que había tierras. En realidad, para mí, lo más probable es que ya hubiesen avistado y tuviesen conciencia de la existencia de tierras. Claro que la existencia de tierras no significa que supiesen que existía Brasil, porque para nosotros Brasil es hoy un país concreto, un país inmenso, enorme. Y difícilmente los portugueses podían tener esa perspectiva a finales del siglo XV. Yo creo que los portugueses sabían de la existencia de unas tierras, pero no creo que constituyesen un objetivo estratégico, ni creo que fuesen la razón de que don João II pidiese que la línea de Tordesillas no pasase a 100, sino a 370 leguas. Pero es difícil saberlo, porque 370 leguas no son 300, ni 400, ni 350, que son números redondos. 370 es un número extraño. Pero para mí hay un aspecto todavía más importante, y es que, independientemente de saber si había tierras o no, los portugueses tenían claro un aspecto más decisivo, y es que si había tierras, tenían que ser portuguesas. Hoy, más de 180 millones de brasileños hablan portugués gracias al Tratado de Tordesillas y su invisible línea sobre el Atlántico. Tras la firma del tratado, la corona portuguesa y la castellana deciden enviar una comisión científica que verifique sobre el mismo océano la posición exacta de la línea divisoria. La fe de los monarcas en sus científicos es mayor que las posibilidades técnicas de los cosmógrafos del siglo XV. Las dos coronas establecen que en un plazo de 10 meses, tanto pilotos portugueses como castellanos establecerán definitivamente el lugar de la raya. Pero es que hasta el siglo XVIII es imposible, y mucho más en medio del mar. ¿Quién determina dónde está una raya en el agua? Es imposible. No es posible en este momento todavía porque no existen relojes fiables y no hay manera de medir la velocidad. Pero ni siquiera aún midiendo la velocidad no había manera de navegar por el agua en línea recta, porque por el asunto de los vientos y demás. Entonces es muy difícil medir de forma habitual, con un metro larguísimo, la longitud. No hay manera humana.
Lo interesante es que nada más firmarse el tratado, los reyes católicos le escriben a don João II para decirle que tienen la armada preparada, pero don João II ya está moribundo y está inmerso en el proceso de su sucesión. Cuando los reyes católicos le escriben al rey de Portugal diciéndole que tienen los navíos preparados, el rey de Portugal le responde con evasivas y nunca arma sus navíos, con lo cual es obvio que Portugal no quiso organizar la armada que iba a delimitar aquel territorio. La imposibilidad de determinar el lugar exacto por donde pasaba la línea y si la línea daba la vuelta al mundo y también dividía Oriente, dejó en manos de los gobernantes la interpretación del tratado durante 2 siglos. Más adelante, a finales del siglo XVI, se crea un nuevo problema, la cuestión del antimeridiano de Tordesillas, un problema que surge a partir del viaje de Fernando de Magallanes y que se resuelve con el Tratado de Zaragoza. Mas aquel problema no lo era todavía en 1494, a finales del siglo XV. Por entonces era algo muy distante. Fue un acto de buena voluntad por ambas partes. La última intención es imposible saberlo, porque en la mente de Fernando el Católico, un prestigioso rey del momento, y en la de Juan II, no menos prestigioso, pues no sabemos lo que ocurriría. Pero lo cierto es que en paz se llegó a un convenio y a partir de aquel momento hubo paz entre ambos reinos, entre Castilla y Portugal. Esto nos viene a decir que el Tratado de Tordesillas es suficientemente riguroso para poder resolver los problemas inmediatos y suficientemente ambiguo para adaptarse a algunas situaciones nuevas que por entonces no se habían previsto. Portugal, a lo largo de los siglos siguientes, será una potencia atlántica. Acabará creando en América una colonia que luego se convertirá en un país gigante, Brasil. Y Portugal es también la gran potencia del Océano Índico en el siglo XVI. En contrapartida, España es la primera gran potencia colonial en América. Iba a dar lugar a todo ese mundo que hoy designamos como América Latina, un territorio de lengua castellana. El hecho de que casi toda Sudamérica hable español es una consecuencia del Tratado de Tordesillas en cierto sentido. Y toda la arquitectura imperial del Portugal y de la España de los siglos XV al XVIII es consecuencia de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas inaugura a finales del siglo XV un estilo de diplomacia basado en el diálogo y no en la espada. Pero en Tordesillas se estrena también una forma de reparto del mundo a espaldas de sus habitantes. A miles de kilómetros de las cortes europeas, millones de seres humanos iban a ver su mundo súbitamente alterado a causa de unos pergaminos firmados por unos reyes que jamás visitarían aquellas tierras. Bueno, tremendo el mensaje al final, ¿eh? De hecho, la corte de Braganza termina luego de las intervenciones napoleónicas instalándose en Río de Janeiro, que motivó después los sucesos de mayo, tanto en Buenos Aires como en Asunción, y da inicio al periodo independentista de América Latina. Sin embargo, los reyes españoles jamás tocaron tierra americana, nunca vinieron, constituyeron una compleja maraña de estructura administrativa muy difícil de entender, con divisiones de gobernaciones, virreinatos y demás, que han llevado a la discusión posterior de todos los estados que formaron parte de esa América castellana. A diferencia de Brasil, que fue una unificación y que incluso tuvo al rey de Portugal y a toda su corte en Río de Janeiro. Tal vez eso marca diferencia o le da un cariz distinto a la forma de desarrollarse y constituirse como nación después Brasil, ¿verdad? Sin embargo, nosotros
pasó en América Central con los distintos estados que están allí, pasó aquí en la zona del Río de la Plata, entre los países que conformamos el habla hispana, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, y pasó en Guatemala, Costa Rica. Delimitar cuál era el territorio que ocupaban uno y otro ha generado una discusión que ha conflictuado más que solucionado en la etapa independiente. Bueno, aquí ven cómo nace los conflictos políticos que se desarrollaron con el tiempo. Deben tener en cuenta que difícilmente un conflicto político o diplomático se genere si no es por una cuestión económica. Lo que motiva, lo que impulsa, lo que desarrolla la necesidad de ir al mar y buscar un camino es justamente el comercio de las especies, una cuestión económica. Y así también en todos los factores, en todos los aspectos y en todo lo que estudiaremos aquí en adelante, tendrán un componente económico como actor principal o como segundo actor, pero siempre estará presente el factor económico. Las cuestiones nacionalistas son condimentos, las cuestiones culturales y nacionalistas son condimentos a esta cuestión económica. Lo principal siempre va a ser una cuestión económica. Bueno, no sé si alguien quiere exponer algo, preguntar algo con relación al material. Ok. Vamos a irnos más temprano hoy. Sí, adelante, Carlos. Carlos Aguilera es mi nombre. Sí, señor, adelante. Este material, ¿cómo uno puede poner en YouTube para poder ver mejor? Sí, va a estar en el Classroom. Van a tener el material allí y van a poder ver cuando quieran y como quieran ver. Gracias, profesor. No te preocupes, van a tener acceso a ello. Es uno de los más completos que encontré, sin dar tantas vueltas, y tampoco vamos a entrar a discutir los viajes de Colón, ¿verdad? Sino vamos a centrarnos en el aspecto netamente político. Y el aspecto netamente político es que tanto Castilla como Portugal venían de 8 años de guerra, ¿verdad? Que termina con el Tratado de Alcazovas, el pacto de familia, y ese pacto de familia es el que marca la forma de poder llevar adelante este Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Si bien la bula de Alejandro VI tiene un componente similar a la solución que se llega con el Tratado de Tordesillas, tenía dificultades en su concepción y en su estructura, e incluso la discusión jurídica de si era aplicable o no. El Tratado de Tordesillas, sin embargo, sí es un instrumento jurídico pleno que otorga, entrega y da a las partes plenos conocimientos sobre lo que estaban decidiendo. Se nota que Castilla resuelve a ciegas la decisión del territorio y, sin embargo, se nota que Portugal tenía un conocimiento más pleno de lo que estaba acordando, de lo que estaba contratando. Ven cómo ambas cortes actúan en forma diplomática con sus cónsules y incluso su información y contrainformación, espías y demás que van informando y discutiendo y dando la información al otro bando, tratando de que la decisión sea lo más preciso posible para cada parte. Y así. La próxima clase vamos a comenzar nuevamente con esto. Ya va a estar el class habilitado, van a tener ahí los materiales y también van a poder escribir allí. Voy a ir dejando preguntas con relación a lo que vamos dando clase a clase. No le voy a pedir un ensayo ni un trabajo de gran magnitud semana tras semana, sino van a hacer consultas específicas que van a ir respondiendo seguramente en la medida del tiempo que tengan. No busco un tratado de historia, sino lo que busco es que vayan inmiscuyéndose en cada punto y que vayamos avanzando con la lectura, por lo menos, del tema que vamos tratando. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Les agradezco la atención. Espero que
haya sido claro y hayamos podido bajar la idea de lo que queremos para este semestre. Que tengan muy buenas noches y si no tienen más consultas, nos estaremos despidiendo. Profesor, una Señor, última adelante. consulta, si es que se Sí, puede. adelante, por favor. Los reyes de Portugal vinieron a Brasil. Sí. En algún momento, ¿verdad? Sí, cuando Napoleón, pues esto ya es ya en 1800, Napoleón Claro. ingresa, toma España, le toma prisionero a Fernando y allí el rey de Portugal con toda la corte vienen y se instalan primero en Bahía y de ahí bajan a Río de Janeiro y la corte plena estuvo en Río de Janeiro. Posteriormente ellos regresan a Portugal y queda un emisario o queda un emperador No. en Brasil. El hijo. Ah, el hijo, ya. De hecho, Brasil fue imperio, el imperio de Brasil. Claro. Que era el hijo del rey, Pedro II. Pedro II, sí, Sí, correcto. señor. Perfecto. Hijo de Pedro y de Carlota. Carlota Hijo de Joaquina, que era hermana del rey de España, prisionero de Bonaparte, siendo Pepe Botella, el hermano de Napoleón, el rey de España en ese entonces. Claro, por eso cuando hubo la guerra contra la Triple Alianza, era el emperador. Era emperador, sí, era un imperio, pero no ya de Portugal, sino imperio de Brasil. Básicamente le otorga el territorio al hijo y el hijo genera lo que se llama el imperio brasilero. De hecho, hay comentarios y cierta rama de la historia. En algún momento se ha hablado de que hubo un cierto acercamiento entre Carlos Antonio López y para que Francisco se case con la hija de Pedro. Y con eso se forme el famoso imperio de Paraguay también. Pero no hay mucho material. Claro. Si quieren investigar, tienen mucho para leer ahí. Correcto, profesor. Ahí es más o menos por ahí también viene el enojo de don Pedro II, que Mariscal López le dejó plantado a su hija. Bueno, más o menos por ahí viene lo que le dije. Se pone dentro de una fábula nomás ya eso, pero entra por ahí que ese enojo también tiene don Pedro II, porque bueno, supuestamente ya había un convenio, como vos decís. ¿Por la guerra de la Triple Alianza? Sí, ya hubo ya más o menos como un convenio entre don Carlos Antonio, el famoso tratado que se hacían antes los reinos. Puede ser un condimento, pero sin embargo los factores fueron otros. Y primaron los factores por eso le económicos. estoy diciendo, profesor, que dentro de una fábula entra eso. Sí. Por eso es famoso todas las guerras y todas esas cosas, siempre es por cuestión de falda. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Graciela. Adelante. Sí, una consulta nomás. Quería nomás saber si vamos también a analizar el contexto diplomático actual. Más adelante. Vamos a ir desarrollando el cronograma, el programa. Porque hay temas muy interesantes actualmente referente a la diplomacia entre los países que sería interesante que usted también nos pueda dar su opinión. Podemos opinar todo lo que queramos, sin embargo, yo tengo que desarrollar el programa, ¿verdad? Sobre eso se va a basar se van a basar los exámenes. De aquí pasamos a las capitulaciones, ¿verdad? Las capitulaciones que son contratos entre el Estado y un particular. De hecho, Colón tiene una capitulación. Nosotros estamos estudiando ahora un factor de relación Estado particular. Cristóbal Colón, ¿qué es? ¿Quién es Colón según nuestro material? Cristóbal Colón es un ciudadano ni siquiera español. El eje no es. Es más, él inicia su intención de hacer ese camino que lo termina dejando en América, proponiéndolo al rey de Portugal. Sin embargo, él no lo acepta y a partir de ahí él va a Castilla. ¿Ok? Ahora, ¿quién pone la plata para el proceso de navegación en el viaje de Colón? Los hermanos Pinzón, ¿se acuerdan de eso, verdad?
los hermanos Pinzón. Estaban la niña, la Pinta y la Santa María. La Pinta y la Santa María estuvieron los dos hermanos Pinzón y la niña venía Colón. Ahora, ¿cómo se llama el contrato entre el Estado y el particular, donde el particular trae un proyecto al Estado y el Estado lo acepta con capital privado? ¿Cómo se llama ese contrato? Ustedes no dieron todavía derecho administrativo, ¿verdad? Pero lo habrán visto en el diario, lo habrán visto en varias informaciones. Hace unos años tuvo mucho eco y fue objeto de una ley. Hoy tenemos una ley especial que se llama la ley del APP, Alianza Público-Privada. ¿Ok? El contrato de Colón era una alianza público-privada. Era un particular que trae un proyecto, le ofrece al Estado, el Estado acepta, firman un contrato y ese contrato es lo que conocemos como APP. ¿Verdad? Diferencias. Ahora, nosotros vamos a estudiar esto para saber de dónde viene, qué se busca, qué se alcanza. Ustedes van a ir desarrollándolo eso con el tiempo, ¿verdad? Yo no puedo discutir hoy Itaipú si no sabemos que la discusión con Brasil se da por este Tratado de Tordesillas, en donde nunca se pudo delimitar precisamente dónde es lo que termina ese Tratado de Tordesillas. ¿Cuál es la línea? Recién en el material estaba explicando que era imposible en 1494 poder hacer una línea recta de polo a polo por el mar. ¿Cómo va a hacer una línea? ¿Cómo va a poner una soga y va a... Imposible. ¿Ah? Entonces era imposible de marcar. Y después cuando establecen los 370 y se dan cuenta de que esa línea pasaba por territorio americano, ¿dónde terminaba esa línea? Se estipulaba que el territorio comenzaba en San Pablo, más o menos, y terminaba arriba, en lo que hoy son las Guyanas y demás, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ir estudiando conforme avanzamos, vamos a tocar estos puntos particulares y después vamos a ir desarrollando hasta la administración, vamos a pasar a la administración Stroessner, vamos a llegar a la administración actuales y vamos a tocar los puntos relevantes que podamos, ¿verdad? Sin embargo, Graciela, quiero que entiendas que el tiempo es limitado, ¿verdad? Me gustaría desarrollar con más tiempo y a veces no es lapidario, ¿verdad? Con 13 clases como esta va a estar, hay que comprimir mucho como para poder exponer todo, ¿verdad? Pero vamos a hacer, con la participación de ustedes va a ser más fácil, o sea, en la medida que toquemos ciertos puntos y ustedes le dan este tipo de condimento como la consulta de Graciela, como la consulta que hicieron recién Darío y demás, o Carlos, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando puntualidades, vamos a poder ir llevando las ideas hacia lo que en la actualidad se realiza, ¿verdad? Excelente, profe. Te agradezco mucho porque son temas actuales y que como estudiantes también nos gustaría un poco conocer y ampliar nuestros conocimientos. Claro. Muchas gracias, profe. Sí, vamos a desarrollar todo lo que podamos, a tratar de traer aquí, así como este material, otros materiales, ¿verdad? Para poder entender y discutir, ¿verdad? Hay muchos materiales, por ejemplo, los expuestos en la época de Don Carlos, que sientan las bases para lo que después fueron otros tratados, ¿verdad? Tenemos los eventos del Chaco, después de la guerra del 70, tanto el laudo Hayes como los tratados que se sucedieron antes de la guerra del Chaco, cómo se da la finalización de la guerra del Chaco y cuál es el efecto inmediato en cuanto a territorio, cosas que son bastante significativas, pero antes de eso tenemos que poder entender por qué decimos que el Chaco es nuestro. ¿Cuáles son los argumentos que usó Benjamín Acebal para poder ir a defender nuestro territorio? O Falcón. ¿Cuál es el argumento para decir que el Chaco es paraguayo? Y que también se dice que se perdió mucho territorio cuando se firmó el Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia. Claro,
Y ese tipo lo que pasa es que cuando exponemos ese tipo de cosas, lo exponemos como si fuera que es una verdad absoluta, sin un análisis mínimo, ¿verdad? Y parece verosímil cuando te dicen, no, vos tenías 1500 kilómetros y bajaste a 300 kilómetros, y no es tanto así, ¿verdad? No hay que ser tan absoluto. El que te vende una idea absoluta con relación a un tema específico, a lo mejor te está mintiendo, ¿verdad? Hay que dudar un poquito de eso y tratar de hacer un análisis más profundo, ¿verdad? Sí, cierto, llegamos al Parapití, superamos el Parapití, pero ¿cuántos llegaron al Parapití? Correcto. Y también hay que decir que estuvieron acá a menos de 200 kilómetros de Asunción. Bueno, entonces no es tan cierto eso que se dicen que perdimos territorio. Claro, sí, se renunció a un territorio, cierto, es un hecho concreto, pero ser tan efusivo con relación, y después, esas son expresiones que se dan conforme a una cuestión también coyuntural, en la medida que los actores, que después de actores de la guerra pasan a hacer política, lo que le pasó al Mariscal López. El Mariscal López, el primer decreto del primer gobierno paraguayo que toma Asunción luego de la ocupación brasilera, la bandera de Brasil estaba encima del edificio de los López. Estaba flameando una bandera brasilera, y cuando se saca esa bandera, se vuelve una bandera paraguaya. El primer decreto que se firmó era proscribir de la ley paraguaya al Mariscal Francisco Solano López. Es normal que se satanice al derrotado, ¿verdad? Al que hace política, ¿verdad? Te escucho, Erly. No, nada más, profesor. Se satanice la memoria del mariscal en la época. Esa era la idea, de borrarlo prácticamente de la historia debido a los factores políticos de la época. Es más, recién con Benjamín Acebal se inicia un proceso de duración. Lo mismo pasa con el mariscal Francisco José Félix Estigarribia. El mariscal José Félix Estigarribia decide, sin tener partido político, ir a la arena política en base a un partido político, y de alguna manera había que bajarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le bajas al que ganó la guerra con pocos recursos, siendo un héroe nacional? ¿Cómo le bajas? Y bueno, había que buscar alguna manera. Y lo mismo pasó con Franco y compañía, que eran la contraparte de Estigarribia en la arena política. Sí, el León Cané. Él llegó a Bolivia, él llegó a pasar, flotando era un pelotón importante, pero era solo eso, ¿verdad? Adelante, Aldo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, caballero. Doctor, ¿usted qué opina respecto de usar la palabra tirano al referirse al mariscal? Y un poco fuerte, ¿verdad? A ver, el mariscal era muy instruido, ¿verdad? Hablaba varios idiomas, tenía conocimiento de guerra. Él dirigió las tropas francesas cuando estuvo en París, ¿verdad? No era una persona sin instrucción, ¿verdad? Era una persona muy culta. De hecho, cuando estudiemos el Pacto de San José de Flores, van a ver cómo utiliza herramientas diplomáticas que hoy son reglas de diplomacia. Tenía así al Paraguay. ¿Cómo? No te escuchamos, Erly. No, perdón, profesor, se fueron más. Perdón. Cómo utiliza reglas de diplomacia que hoy son, o sea, utiliza herramientas que hoy son reglas de diplomacia, ¿verdad? Por ejemplo, le sentó a Mitre y a Urquiza y le escribió así, cuáles son los puntos que nos hace que cuáles son los puntos que nos rechazan, y consiguió, cuando estaban a punto de meterse bala, que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Son capacidades de persuasión, y cuando, como defiende al Paraguay y utiliza contra el Brasil el argumento del itapucedetis, un argumento que Brasil usó en su momento contra el Paraguay. Es la capacidad que tenía el mariscal de poder desenvolverse en cualquier ámbito.
Él dirigía el Paraguay desde su estado mayor con telégrafo, tenía una red de telégrafo, y mensajeaba con Asunción con el vicepresidente Sánchez de su tienda de campaña. O sea, tenía un chat directo con él, cosa que los otros no lo hacían, manejando ya con palomas. Y bueno. O sea, llamarlo tirano por sí entró sí tuvo momentos como las cuestiones de San Fernando, mató gente en la idea de una conspiración en su contra. Pero similares actitudes podemos hablar de Francia, ¿verdad? Francia terminó metiéndole preso a toda la camada militar paraguaya que tenía conocimientos militares, ¿verdad? Y de hecho, si Francia no pudo salir del claustro es porque no tenía fuerza militar para poder hacer frente a nada, ¿verdad? Gran parte de eso se da por esa decisión. Son decisiones, ¿verdad? Ahora, llamarlo tirano no creo que sea... Doctor, yo hice referencia a eso porque yo había leído en nuestro profesor de historia del Paraguay, en inglés fue Julio César. Sí. Bueno, y él había mencionado de que había un medio de prensa argentino que prácticamente le tachaba al mariscal de tirano, siendo falso, según el doctor, o sea, según el profesor Sí. Julio César. Bueno, que por eso hoy día también muchas personas utilizan el término tirano y automáticamente se le viene a la cabeza al mariscal López. Y se instaló. A ver, este medio argentino eran paraguayos. Eran hijos de Asunción que estaban instalados. Ahora, ¿qué pasó en Buenos Aires? Buenos Aires se formó luego del Virreinato del Río de la Plata en el gran puerto de entrada y salida de las mercaderías de Latinoamérica, ¿no? De la región. De hecho, la mercadería paraguaya. Entonces el porteño compraba barato, compraba al productor, intermediaba y vendía caro. Entonces él tenía, desde esa intermediación, la capacidad económica. Muchos paraguayos, viendo este tipo de negocios, se instalaron en Buenos Aires y se dedicaban al comercio. Carlos Antonio López no permitía que nadie comercie en Paraguay. De hecho, venía de un tipo de administración que tenía ya Francia. Francia hizo lo mismo. No permitía que se administre sin una autorización expresa del Estado. Si bien se habla de un Estado constitucional, la Constitución o la Carta Administrativa que había firmado don Carlos Antonio López no tenía más de 6 y 7 artículos. El presidente de la República, don Carlos, era juez mayor, emitía los decretos, las leyes y el administrador del Estado, ¿verdad? Entonces, los ricos, como los de Cole y otros, no podían valerse del territorio nacional para hacerse más ricos, ¿verdad? Entonces, en esa lógica es que ellos atacaban a López y eran acérrimos rivales de los López, ¿verdad? Por una cuestión comercial, ¿verdad? Y eso derivó en que ellos tengan su propio medio allá y políticamente le bajen la caña a don Carlos, ¿verdad? Y de hecho fueron los que después le dijeron a Mitre, estamos aquí unos paraguayos que nos adherimos a la causa argentina, ¿verdad? Eso eran los llamados legionarios, ¿verdad, profesor? Sí. Formaron una legión de paraguayos que lucharon, ¿verdad?, contra el Paraguay. Y muchos de los que fueron tomados presos fueron obligados a luchar, ¿verdad? Tampoco hay que ser absolutista con eso, ¿verdad? Y sí, después ellos vinieron a tomar el poder del gobierno, tengo entendido, después de la guerra. sí, sí, fueron los que fundaron después los partidos y demás, ¿verdad? Así mismo. Sí, de Buenos Aires tenía mucha, de Uruguay también, ¿verdad? Porque había un conflicto comercial. Paraguay no permitía que nadie intervenga en el comercio nacional. Ni Inglaterra, ni Estados Unidos. De hecho, al embajador de Estados Unidos en su época se lo echó don Carlos Lotira, que generó un conflicto. Nosotros tuvimos toda una flota americana acá
entre boca. Carlos, ¿esta era tu intervención de hace rato o ahora alzaste la mano? Intervención de hace rato, disculpe. No, vamos a borrar, ahí está. Doctor, y también... De paso, ya que Carlos Antonio López le echó, no podemos echarle a este embajador, Y por lo visto no, ¿eh? Vamos a tener que esperar cómo se desenvuelven estos eventos. ¿Hay o no hay intromisión al Estado Nacional? Sí, hay intromisión. Vamos a volver a ser absolutistas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que discutirlo con más tiempo. Sí, no, hay un gran intento. Un ratito. Vamos a ordenarlo. Vamos a hablar primero Nelly y después Darío y después Carlos de vuelta. Sí, una consultita, profe. Sí. ¿Ellos se pueden venir a meter en nuestro país? Técnicamente hizo su declaración en territorio estadounidense. Lo hizo en la embajada. Técnicamente lo hizo en Estados Unidos. Ah, ya. Bueno, vale, Pero, gracias, profe. ¿cómo calificas la diplomacia de ellos, profe? Y en varios aspectos, ¿verdad? Ellos una administración siempre muy directa. Intervinieron en América Latina. Si ustedes leen de dónde proviene el término República Bananera, van a tener una idea de lo que es la intromisión de los Estados Unidos en todo lo que es Latinoamérica. Hay materiales muy buenos al respecto, te recomiendo que busques ese material. Creo que Infobae había hecho alguna vez un resumen importante, muy interesante al respecto, y a ver si encuentro eso, lo voy a pasar. Pero si podés buscar de dónde viene el término República Bananera, o por qué se denominan a las repúblicas bananeras, vas a entender el concepto. Hay una influencia siempre económica. O sea, básicamente Estados Unidos interviene cuando hay una cuestión económica intermedia. Donde hay intereses de ellos. Intereses económicos, sobre todo. Sí, como usted dijo hace rato, estaba explicando, dijo que siempre está de por medio intereses económicos. Es el condimento, si no es el condimento más importante, es un condimento... Si no es el condimento determinante, es muy importante dentro de cada conflicto. Creo Darío. que es lo principal. Sí. Gracias, Darío. profe. Cuando gusten, Darío. Sí, profesor. Yo creo que hasta el momento ellos no hicieron nada. Lo único que negaron fue la visa y avisaron que iban a negar la visa a dos personas muy importantes, sí, muy importantes, dentro de la sociedad paraguaya. Pero nada más que eso. Y así como usted dijo, es dentro del territorio estadounidense, porque la embajada se considera territorio estadounidense. Sí. De la misma forma que la embajada paraguaya en Estados Unidos se considera Paraguay esa parte. Claro. Técnicamente es eso, ¿verdad? Pero prácticamente influye. Se podría analizar desde varios puntos, profe, no solo desde el punto de vista que ellos utilizaron su territorio, su espacio, sino lo que se habló mucho es el momento en el cual están haciendo esto y otros puntos más, ¿verdad? Que podrían ser motivo de análisis, no solo que ellos hicieron dentro de su territorio. Es la atomización de la información que le había dicho hace rato. Si tomas los días en donde ocurrieron estas informaciones y ves el Twitter en Nueva York o en Washington, ninguna relevancia mediática no habrá tenido. Ni si habrá salido en alguna información, habrá sido ínfima. A diferencia de la relevancia mediática que tuvo sí en Paraguay, ¿verdad? Y en Latinoamérica. Si nomás los medios de la región, todos se hicieron eco de eso, ¿verdad? Carlos. Carlitos. Se enojó Carlos. Ahí está. Okay, ahora. Cañice el micrófono. Dale, Carlos, adelante. Profesor, no, estaba diciendo nomás que si no es una intromisión rosa y está en el borde, vamos a decirle. Hay pero una lo que tensión. quieren es
lo que quiere es, claro, intervención de Estados Unidos. Lo que quieren ellos es influenciar, ¿verdad? En el aspecto político ante la sociedad, lo que ellos están determinando. Pero como te digo, es el Departamento de Estado. O sea, es el gobierno actual lo que está haciendo eso. Así mismo, señor. Y yo hablé con primos, parientes que tengo en Estados Unidos y para ellos no es relevante eso, para lo que están viviendo allá. Que no es relevante que ahora sí el Departamento de Justicia es el que hace eso, sí. Pero el Estado nomás no puede, el Estado nomás no puede tomar decisiones de extraditar a una persona si no hay una causa justa. Es lo que me estaba explicando él de allá de Estados Por eso Unidos. le Sí te digo, puede negar la visa, pero hasta ahí. tenemos que ver cómo se desarrolla todavía esto. Estamos en plena tormenta. Veremos cómo amaina. Oscar Ramón Velázquez. Ahora nomás lo que hay tanta inmediatez por estas dos personas, porque ya hubo a otras dos personas o tres personas antes que se les negó la visa. Sí, pero sin esa exposición mediática. O sea, sí, sin tanta propaganda. Sí. 5 personas ya, y no se hizo ese tipo de anuncio con toda esa parafernalia que se hizo. Sí, de las tres anteriores personas nadie sabía nada. Son muy poca gente los que sabían que era significativamente corrupto a escondidas. Así mismo. Pero, como le digo, son los momentos lo que tenemos que ir diferenciando y conociendo la actuación del pasado, viendo cómo se desenvolvieron otros actores en su momento, viendo las actitudes tomadas en su momento, vamos a poder ir construyendo una mejor forma de encarar este tipo de problemáticas. Las problemáticas siempre van a ocurrir, los conflictos entre los estados siempre van a aparecer. Las discusiones, sean económicas, hoy por ahí es muy difícil de discutir fronteras, ¿verdad? Pero se discuten otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que entender cómo se dirimieron los conflictos anteriores, su forma de encarar. Ven cómo el Tratado de Tordesillas, por ejemplo, es un acuerdo nunca visto para la humanidad en ese tiempo, ¿verdad? Marcó un antes y un después en la manera de resolver conflictos, ¿verdad? Anteriormente era un ejército, otro ejército y se dirimía ahí la cuestión, ¿verdad? Y a partir de ahí cambia la forma de análisis, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí, ¿verdad? Ir estudiando evento tras evento, documento tras documento y ver qué salida se le encontró en aquel entonces. Bueno, nos queda para la clase siguiente entonces cerrar lo del Tratado de Tordesillas y la bula de Alejandro VI. Y allí pasamos ya a entender cómo es que se llega al territorio nacional, cómo los españoles entran aquí y cómo se va formando la región, ¿verdad? Vamos a ver las capitulaciones de Don Pedro y de Álvar Núñez y vamos a ver cómo renace allí una figura determinante, políticamente relevante. Es el que consiguió que se dé algo que no se dio en ninguna parte del mundo. Y este alguien se llama Domingo Martínez Irala. El paraguayo cuando va a exponer algo desde lo más íntimo de su corazón usa el guaraní como idioma de base. Y esto lo tenemos tan arraigado en el ADN que es difícil de sacarlo, ¿verdad? Y esto no se da en ninguna otra parte, ¿verdad? No se da con los uruguayos, los charrúas, ni los incas, ni los mayas, que van a citar miles de civilizaciones que hayan sido colonizadas. Ninguna de estas pudo imponerse culturalmente sobre el que colonizó, ¿verdad? Y
vamos a ver en la próxima clase, a hablar un poco sobre eso y ver de dónde viene ese arraigo tan nuestro, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya me despido, ¿sí? Que tengan todos muy buenas noches, un buen fin de semana, que pasen bien y gracias por la atención, ¿sí? Gracias. Gracias a usted, profesor. Hasta luego. Gracias por la Gracias, atención. profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Interesante clase. Feliz fin de semana, profe. Buenas noches, profesor. El próximo viernes nos vemos.